Dijimos en la clase anterior que vamos a analizar la política ferroviaria, ¿no? Pero para empezar a analizar la política ferroviaria, el primer periodo, ya por la inauguración del ferrocarril en la Argentina en 1857, tenemos que analizar algunos conceptos anteriores para tener herramientas para interpretar bien o en forma más acabada lo que viene después. Eh, la primera idea, dijimos que el sistema ferroviario es el resultado de la acción del Estado y de empresas, ¿no? Que pueden ser públicas o privadas. Tenemos que ver, bueno, cómo funcionan esas empresas, o cómo funcionaban, o cómo se organizaban en la Argentina. En primer lugar, tenemos que decir que la política ferroviaria, al menos en el siglo XIX, en la Argentina, fue pragmática. ¿Qué quiere decir que fue pragmática? Que no había ningún condicionamiento ideológico si los ferrocarriles tenían que ser del Estado, si tenían que ser privados, si tenían que ser nacionales, extranjeros. Nadie discutía eso. Lo que sí había una ansiedad por tener ferrocarriles. Y como había una ansiedad por tener ferrocarriles, cualquier ferrocarril era bueno, sea estatal, privado, nacional, extranjero. Nadie lo discutía mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso podemos decir que la política ferroviaria fue pragmática. O sea, había una idea que era esta idea típica del siglo XIX del progreso, el símbolo del ferrocarril es el progreso, y ese progreso es inevitable, entonces para ser un país moderno tenemos que tener ferrocarril. Entonces, como tenemos que tener ferrocarril, no importa absolutamente nada el origen de ese ferrocarril, ni cómo se construye, ni nada. La idea es tener ferrocarril para demostrar que la Argentina era un país moderno, ¿no? Entonces, las empresas ferroviarias, ¿no? Que en la Argentina, por lo menos hasta mediados del siglo XX, fueron empresas privadas las más grandes, las más importantes. Estas empresas ferroviarias reunían una enorme cantidad de capital, generalmente o siempre recolectado en los mercados de capitales internacionales, invertían ese enorme capital en la Argentina esperando tener un rendimiento. ¿Qué es este rendimiento? Tener un dividendo, una ganancia para repartir a sus accionistas, ¿no? Los ferrocarriles son o fueron sociedades anónimas. O sea, el capital del ferrocarril lo aportaban miles y miles de pequeños accionistas que eran los que hacían posible la construcción de un ferrocarril poniendo plata. Esos pequeños accionistas requerían o lo hacían pensando en una retribución. Entonces el ferrocarril debía generar ganancias como para pagar a aquellos que habían puesto dinero al año un determinado porcentaje, ¿no? Así funcionaba la lógica del ferrocarril en el siglo XIX. Ahora bien, ¿no? Dentro de las empresas ferroviarias o de los proyectos ferroviarios había varios personajes, ¿no? Estaban los promotores, estaban los constructores, estaban los banqueros, estaban los proveedores de material y estaban los que aportaban el capital, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en general la historia ferroviaria en la Argentina se analiza de una forma muy superficial y muy sencilla, sin detenerse en todas estas cuestiones internas de las empresas. ¿Quiénes eran los promotores? Los promotores eran aquellos que proyectaban un ferrocarril o tenían la idea de hacer un ferrocarril. En general los promotores eran todos argentinos, ¿no? Eran todos argentinos y como el ferrocarril era un servicio público y debía ser autorizado por el Estado, básicamente por los poderes legislativos, ¿quiénes eran los promotores? Aquellos que tenían algún contacto con los hombres de gobierno que le pudieran dar la concesión, ¿no? En algunos casos podemos sospechar que había intereses espurios, en otros no, pero los promotores eran aquellos intermediarios que tenían una idea, la presentaban al gobierno y el gobierno les daba la concesión. ¿Cuál era el negocio del promotor? El negocio del promotor era
simplemente tener la concesión y después vendérsela a alguien para que haga el ferrocarril, ¿no? Y el negocio del promotor era cobrar el mayor precio posible por vender esa concesión, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer protagonista de la empresa ferroviaria. Después están los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Son aquellos empresarios cuya actividad era construir el ferrocarril, ¿no? Generalmente eran contratados por la empresa ferroviaria, ¿no?, que tenía la concesión para que hicieran la obra. ¿Cuál es el negocio del contratista? El negocio del contratista es sin duda cobrar lo más caro posible la obra, ¿no? Tercero están los banqueros. ¿Por qué son importantes los banqueros? Porque los banqueros son aquellos que consiguen el capital para hacer la obra. ¿Cómo lo consiguen? Convenciendo a sus clientes de que pongan plata en una empresa, ¿no? Los accionistas, generalmente europeos, no saben nada de la Argentina, entonces el banco de su confianza va y le dice: inviertan en tal ferrocarril que es bueno, y los pobres accionistas van y le hacen caso al banco y ponen su plata en ese ferrocarril. ¿Cuál es el negocio de los bancos o de los agentes financieros? Cobrar la comisión más alta posible por colocar el capital, ¿no? Después están los proveedores de materiales, los que venden los rieles, los vagones, los coches, las locomotoras, todo lo demás, que estos personajes, estos protagonistas, tienen también un interés. El interés es vender lo más caro posible todo ese material a la empresa ferroviaria, ¿no? Y por último, están los que aportan el capital, ¿no? Los que aportan el capital, en definitiva, son aquellos que ponen la plata para que todo esto funcione. ¿Qué esperan los que aportan el capital? Los que aportan el capital simplemente esperan que ese capital rinda y cobrar anualmente o 2 veces por año un dividendo que retribuya ese capital. Ahora, si nos fijamos, hablamos de promotores, constructores, banqueros, proveedores de material rodante, accionistas. Todos los 4 primeros, promotores, constructores, banqueros, proveedores de material rodante, no les importa en absoluto cómo funciona la empresa ferroviaria. Ellos cobran sí o sí, le vaya bien o le vaya mal a la empresa. ¿Y de dónde cobran? De la plata que pusieron los accionistas. Y los accionistas son los únicos que ponen plata. Y los accionistas son los que ponen plata esperando un dividendo que muchas veces no llega. Entonces vemos que hay muchos que viven de la plata que ponen los accionistas, pero los accionistas en general en la empresa ferroviaria son después los últimos que cobran. Con lo cual vemos que dentro de una empresa ferroviaria, dentro de un proyecto ferroviario, hay intereses encontrados, hay intereses contradictorios, ¿no? El accionista quiere, o la empresa quiere que la obra cueste lo menos posible, pero el contratista quiere cobrar lo más posible. La empresa quiere levantar mucho capital, pero el banco quiere cobrar una comisión cada vez más alta. Los constructores y los promotores quieren sacar la mayor ventaja posible de las transacciones que hagan con la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa ferroviaria es un conglomerado complejo de intereses contrapuestos en los que hay posibilidad de conflicto siempre. Digo esto porque hay toda una teoría del ferrocarril donde dice que el ferrocarril no tenía todos estos conflictos y estaban todos de acuerdo en desarrollar una actividad que en general se considera negativa para el país, ¿no? Si uno analiza cómo funcionan los ferrocarriles, se da cuenta que esto es un absurdo. Ahora bien, los que aportan el capital, y esto es importante, en general son de dos tipos de personas, ¿no? Por ahí van a encontrar nombres complicados, pero yo se los voy a explicar. Por un lado los accionistas y por otro lado los debenturistas. ¿Qué es un accionista? Ya un poco lo dijimos. Un accionista es aquel que pone un capital en una empresa, se lleva un título que se llama acción, que es una parte del capital, y con esa acción tiene derecho, si la empresa da ganancia, a cobrar una parte proporcional de la ganancia al capital que puso. Esto es un accionista.
¿Cuál es el interés del accionista? Que a la empresa le vaya lo mejor posible, así el dividendo es más alto y así cobra eh, un rendimiento interesante al capital que puso. Estos son los accionistas. Después están los debenturistas. ¿Qué son los debenturistas? Los debentures eran préstamos a la empresa. Es lo que hoy día se llaman obligaciones negociables, ¿no? Eran personas que a través de bancos o de la bolsa compraban títulos de deuda de la empresa, o sea, le prestaban plata a la empresa y la empresa se obligaba a pagarles un interés fijo, ¿no? Entonces, los debenturistas aportaban capital, pero no eran parte de la propiedad, no eran propietarios de la empresa. Simplemente tenían títulos de deuda que el ferrocarril les devolvía a un plazo lo que habían puesto más un interés, ¿no? Esto es importante porque las empresas, de acuerdo a si tuvieran más accionistas o más debenturistas, funcionaban de distinta manera. El accionista era dueño de la empresa, podía participar en las asambleas, podía tomar decisiones dentro de la empresa si tenía un caudal importante de acciones. El debenturista no participaba en la empresa, era ajeno a la empresa, pero tenía títulos de la empresa, ¿no? Entonces, del rendimiento de la empresa primero se pagaban a los debentures y después se pagaban a los accionistas. ¿Cómo era el negocio? ¿No? Si el negocio, los debentures tenían un interés fijo, pongamos un ejemplo, pagaban el 4% anual, ¿no? Los accionistas no tenían garantizado nada, dependía del rendimiento de la empresa. Si la empresa le iba muy bien y generaba un 8%, por decir una manera, los accionistas cobraban un 8% y los debenturistas cobraban el interés pactado del 4%. Ahora, si a la empresa le iba mal, los accionistas no cobraban nada o cobraban muy poco y los debenturistas cobraban lo pactado, el 4%. Con lo cual uno puede discutir qué era mejor, ser accionista o debenturista. Depende de las circunstancias, depende de la época, depende de la situación y depende del negocio que uno quisiera hacer con su plata. Pero lo importante es que estos dos grupos estaban. Son dos grupos muy distintos, con intereses muy distintos, que en algún momento puede haber contradicciones entre ellos, ¿no? Entonces, como vemos, las empresas ferroviarias eran organismos muy complejos, ¿no? Las empresas ferroviarias en el siglo XIX eran las empresas de mayor capital que había en el mundo. ¿Por qué esto? Porque la empresa ferroviaria es lo que se llama la gran empresa, ¿no? Por primera vez apareció la gran empresa en el mundo cuando aparecen los ferrocarriles. ¿Qué es la gran empresa? Es una empresa de un enorme capital cuyas actividades están desparramadas en un territorio muy grande que tiene una enorme cantidad de empleados. Las empresas ferroviarias en el siglo XIX eran lejos las mayores empleadoras de mano de obra. Imagínense que la empresa más grande en la Argentina podría tener, exagerando, 1000 empleados y cualquier ferrocarril tenía 10.000, ¿no? Para que se vean los tamaños y la importancia del ferrocarril. Entonces, el ferrocarril es la gran empresa, lo llama la gran empresa, una empresa además que tiene una organización más moderna que la empresa tradicional, donde hay una separación entre propiedad y gestión. O sea, generalmente los propietarios que son accionistas no gestionan la empresa la gestionan un grupo de personas especializadas en gerenciar ferrocarriles. Un poco es esto, ¿no? Así que bueno, resumiendo, recapitulando, lo importante es que el ferrocarril es una gran empresa y dentro de esa gran empresa hay un sinnúmero de personajes con intereses que no siempre es fácil ponerlos de acuerdo. Bueno, hasta la próxima.